todos, mi nombre es Gino Castro Castillo. En esta oportunidad vamos a desarrollar un problema del tema de física de campo eléctrico. Bien, el ejercicio nos dice: encuentra el campo eléctrico en el punto P de la figura, ubicado sobre el eje X a 0,4 metros sobre el origen. Bien, producido por las tres cargas puntuales que se muestran. La carga Q1 se ubica en el origen del sistema de coordenadas. La carga Q2 de menos 5 microcoulombs se ubica en el eje X a 0,3 metros del origen. Y la carga 3, que es menos 3 microcoulombs a la derecha del punto P. Bien, el punto P está acá y a la derecha se ubica la carga 3. A 0,4 metros sobre la carga Q2. Determine además la fuerza eléctrica ejercida sobre una carga de 3 por 10 a la menos 18 coulombs cuando se ubica en el punto P. Bien, esta carga se va a ubicar aquí más o menos. ¿Ok? Lo primero que vamos a hacer es, como en todos los ejercicios, sacar los datos a un lado para poder analizar de una mejor manera. Y bien, tenemos que la distancia 1 es 0,4 metros, la distancia, en este caso 2, que vendría a ser la distancia de la carga 3, es 0,3 metros, la carga 1 es 7 microcoulombs, la carga 2 es menos 5 microcoulombs, la carga 3 es menos 3 microcoulombs y la carga en este punto es de 3 por 10 a la menos 8 coulombs. Bien, tenemos también la constante universal que la vamos a utilizar en este ejercicio, la constante universal eléctrica, que viene a ser 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre el coulomb cuadrado. Bien, nos piden en este caso el campo eléctrico y la fuerza eléctrica. Bien, analizando el campo eléctrico primero, vamos a graficar, iniciando desde el punto P, cuáles son los campos eléctricos de dichas fuerzas. Bien, como la carga 1 es positiva en este caso, con respecto al punto P, el campo eléctrico 1 va a ir hacia arriba. En este caso, como la carga 2 es negativa, con respecto al punto P, el campo eléctrico va a tender a ir a la carga 2. Bien, entonces por eso la flecha está en dirección a la carga 2. De acuerdo al punto P, con la carga 3, que es negativa también, va a tender a ir hacia la carga negativa. Por eso la flecha está en dirección a la carga 3. Bien, ahora vamos a analizar que tenemos la distancia de la carga 1, o bueno, vamos a llamar el origen. Del origen al punto P tenemos 0,4 metros. En este caso del origen también a la carga 2 es 0,3 metros. Bien, pero nos dice el dato que desde el punto P hasta la carga 3 es 0,3 metros. Entonces, tenemos la distancia para la carga 3, tenemos la distancia para la carga 1, pero no tenemos la distancia para la carga 2. En este caso, podemos observar que este es un triángulo que se forma, bien, y tiene de lados 0,3 metros y 0,4 metros. Bien, esto nos da una idea de que podemos utilizar, en este caso, el triángulo rectángulo conocido de 4K, 3K y 5K, que tiene por ángulos a 53 grados y 37 grados. Bien, entonces, como son equivalentes, vamos a llamar a este ángulo 53 grados y a esta distancia entre el punto P y la carga 2 vamos a llamar a un 0,5 metros. Bien,
Para calcularlo ya sabemos que tenemos que elevar al cuadrado los catetos y nos va a dar la hipotenusa, ¿bien? Entonces para ahorrarnos este tiempo vamos a poner directamente aquí. Y vemos también algo muy particular que sucede aquí, que tenemos dos líneas paralelas en este caso, y el ángulo que se forma aquí también se va a formar aquí, va a ser el mismo ángulo, ¿ok? Bien, al ser el mismo ángulo vemos que tenemos un vector en este caso. Vamos a proceder a descomponer este vector. El vector del E2 se va a descomponer en el eje X, y al estar la flecha hacia abajo se va a descomponer en otro vector en el eje Y. Bien, este vector para el eje X va a venir a ser el E2 coseno de 53 grados, y este va a venir a ser el E2 seno de 53 grados. ¿Ok? Bien, antes de pasar a trabajar con las distancias, vamos a tener que sacar los valores de los campos eléctricos 1, 2 y 3. Bien, para esto vamos a analizar aquí campo por campo para poder hallar los valores. Bien, entonces en este caso vamos a utilizar la fórmula del campo eléctrico, que el campo eléctrico es igual a la constante eléctrica por la carga sobre la distancia al cuadrado. Bien, esta es nuestra fórmula. Entonces vamos a analizar campo por campo. El campo eléctrico 1 va a venir a ser igual a la constante, que en este caso la constante eléctrica ya les dije que es 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado, también multiplicado por la carga, que en este caso del campo eléctrico 1 vamos a utilizar la carga 1. La carga 1 tenemos que es igual a 7 microcoulombs, pero no podemos trabajarlo como microcoulombs, tenemos que trabajarlo como coulombs. Sabemos que el micro equivale a un 10 a la menos 6, en este caso coulomb, ¿no? Bien, ahora todo esto está sobre la distancia con respecto a la carga. Vamos a hallar la distancia con respecto a la carga 1, y la distancia es 0,4. Bien, 0,4 metros al cuadrado. ¿Ok? Resolvemos todo esto y nos va a quedar un total de 3,9 por 10 a la 5 newton sobre coulomb. Bien, ahora vamos a hallar el campo eléctrico 2. Procedemos a hallar el campo eléctrico 2 de la misma manera. La constante es 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado, por la distancia en el campo eléctrico 2 de la carga 2, ¿no? Entonces la carga 2, acá en este caso es negativa, bien, pero no va a variar nada porque esto está en valores absolutos. Bien, tenemos que la carga 2 en este caso es igual a menos 5 microcoulombs, que también lo vamos a expresar como 10 a la menos 6 coulombs. Todo esto sobre la distancia que hallamos anteriormente, 0,5 metros al cuadrado. Bien, esto es igual a 1,8 por 10 a la 5 newtons sobre coulomb. Ok, ahora hallamos el campo eléctrico 3. Del mismo modo también reemplazamos la constante eléctrica, que es 10 a la 9 newtons metros cuadrados sobre coulomb al cuadrado, por la carga 3, que en este caso también es negativa, que es igual a 3 por 10 a la menos 6 del micro por coulomb.
todo esto dividido entre la distancia de la carga 3 que está con respecto al origen, ¿no? Como les dije, en paralelo, ¿bien? Entonces sería 0,3 metros al cuadrado. Y todo esto sería igual a 3 por 10 a la 5 newton sobre Coulomb. Bien, ya tenemos cada uno de los campos eléctricos. Ahora, para poder nosotros, porque vamos a tener que hacer una suma para hallar el resultante de estos vectores del campo eléctrico, bueno, para que se nos facilite la suma, vamos a tener que hacerlo como vectores unitarios, ¿bien? Entonces, primero para E1 vamos a decir que E1 de esto está en el eje Y, entonces E1 de Y va a ser igual a 3,9 por 10 a la 5 newton sobre Coulomb. Como está en el eje del Y, va a ser J, ¿bien? Ahora decimos con respecto al E2. El E2, como nosotros hemos descompuesto, tenemos un E2 en el eje X y en el eje Y. Entonces, el E2 en el eje X, vamos a decir en este caso, viene a ser 1,8 por 10 a la 5 newton sobre Coulomb, pero multiplicado en este caso por el coseno de 53. El coseno de 53 en este caso va a venir a ser 3 quintos. Bien, multiplicado por, como está en X, en este caso va a ser Y. Bien, esto nos va a dar una respuesta de 1,35 por 10 a la 5 newton sobre Coulomb por Y. Bien, ahora para E2, pero en Y, es lo mismo, 1,8 por 10 a la 5, pero en este caso por el seno de 53. Bueno, ya no vamos a escribir el seno, vamos a escribir directo el seno de 53, que es igual a 4 quintos newtons sobre Coulomb por, en este caso, como está en el eje Y, va a ser un J. Bien, ahora E3 vemos que simplemente está en el eje X, entonces E3 solamente va a ser 3 por 10 a la 5 newton sobre Coulomb. Bien, ahora ya tenemos nuestros vectores unitarios y se nos va a facilitar para poder realizar el principio de superposición, que nos dice que la sumatoria, el principio de superposición nos dice que la sumatoria de los campos eléctricos total es igual a la sumatoria del campo eléctrico 1 más el campo eléctrico 2 más el campo eléctrico 3. ¿Ok? Bien, ahora este de acá nos faltaba resolverlo. Y va a ser igual a 1,44 por 10 a la 5 newtons. Esto era y newton sobre Coulomb, en este como está en Y, es J. ¿Bien? Nos estaba yendo. Bien. Ahora pasamos. Esto de acá es igual a la suma de este vector en el eje Y. Y bueno, aquí observamos que tenemos vectores en el eje X y en el eje Y. Para que se nos facilite esto, vamos a tener que hacer sumatorias tanto en el eje X como en el eje Y. Bien, entonces, para el eje, la sumatoria de campos eléctricos en el eje X, todos los que están en X, vemos cuáles son los que están en X.
Y a ver, en X tenemos acá, el E2 tenemos en este caso 1,35 por 10 a la 5 newton sobre coulomb y a ver, ¿cuál más está en el eje X? Está en el eje X el E3, que vendría a ser 3 más 3 por 10 a la 5 newton sobre coulomb. Bien, esto nos da un total de 1,35 perdón, esto nos da igual a 4,35 por 10 a la 5 newtons sobre coulomb, esto en I. Bien, ahora para la sumatoria de campo eléctrico en Y, tenemos que todos los que se encuentran en el eje Y se van a sumar, ¿no? Y vemos que el que se encuentra en el eje Y es el E1, que es 3,9 por 10 a la 5 newton sobre coulomb, J. Y también se encuentra el E2 seno de 53, que ya vimos que es más 1,34 por 10 a las 5 newtons sobre coulomb de J. Ok, la suma de esto nos viene a dar 2,46 por 10 a la 5 newtons sobre coulomb en J. Ok, ya tenemos nuestros vectores en el eje X y en el eje Y, por lo tanto vamos a tener que realizar en la resultante, vamos a tener que aplicar el vector resultante del campo eléctrico. En este caso vendría a ser la suma de los catetos, que en este caso están en X y en Y, aquí los tenemos, al cuadrado, ¿ok? Que sería entonces 4,35 por 10 a la 5 al cuadrado más 2,46 por 10 a la 5, ¿ok? Esto también es al cuadrado. Bien, y esto nos da una resultante del campo eléctrico de 4,49 por 10 a la 3 newtons sobre coulomb. Bien, esta vendría a ser la respuesta a la primera interrogante. Bien, ahora vamos a borrar la pizarra para tener espacio y calcular la fuerza eléctrica. Ahora, analizando las fuerzas, tenemos aquí distribuidos de nuevo los vectores de las fuerzas, ¿ok? Entonces, en este caso se va a analizar la fuerza ejercida en la carga de 3 por 10 a la menos 8 coulomb. Así que ya distribuidas las fuerzas, la fuerza 1 se van a repeler al ser positiva, las fuerzas de la carga Q y la carga 3 se van a atraer al ser la carga 3 negativa, del mismo modo que en la carga 2, que es negativa, se van a atraer. Bien, como les mencionaba, nosotros solo necesitamos analizar en el punto donde la carga 3 ejerce fuerzas. Bien, para esto vamos a sacar a un costado solamente hasta este punto la carga Q va a ejercer fuerzas, como vemos aquí, de la fuerza 3, la fuerza 1 y la fuerza 2, que está descompuesta en fuerza 2 coseno de 53 y abajo la fuerza 2 también con el seno de 53. Bien, ahora vamos a utilizar la fórmula de
la fuerza eléctrica, que viene a ser la fuerza eléctrica es igual a la constante eléctrica por la carga, vamos a llamar 1, carga inicial, por la carga mayor. Esto en valor absoluto sobre la distancia cuadrada. Bien, ahora, bueno, vamos a hallar los valores de F1, F2 y F3 respectivamente para poder analizarlos con mayor orden. Bien, entonces F1 es igual a la constante eléctrica, que es 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre coulomb, multiplicado por la carga 1, que en este caso la carga 1 tenemos que es 7 por 10 a la menos 6 coulomb, por la carga mayor, que es 3 por 10 a la menos 8 coulomb. Todo esto sobre la distancia en este caso para F1 es igual a 0,4 metros también al cuadrado, y esto nos da 11,8 por 10 a la menos 3 newtons nada más, ¿no? Ahora vamos con la fuerza 2. Del mismo modo, la constante 9 por 10 a la 9 multiplicado por el valor valor absoluto de la carga 2. La carga 2 en este caso es menos 5 por 10 a la menos 6 coulomb. Ahora multiplicado esto por la carga mayor, que es 3 por 10 a la menos 8 coulombs. Ok, todo esto sobre la distancia de 0,5 metros al cuadrado, y todo esto nos da 5,4 por 10 a la menos 3 newtons. Ok, resolvemos esto y nos da ese valor. Entonces vamos a analizar de nuevo a la fuerza 3, y tenemos que del mismo modo la constante, que se va a repetir, multiplicado por la carga 3, que en este caso la carga 3 es también negativa, menos 3 por 10 a la menos 6 por el microcoulomb, coulombs, multiplicado por 3 por 10 a la menos 8 coulombs. Esto de acá sobre la distancia, en este caso es 0,3 metros al cuadrado. Bien, resolvemos esto y nos va a dar 9 por 10 a la menos 3 newtons. Ok, ahora ya definimos cuál es el valor de cada fuerza, y lo único que nos queda hacer es hacer una sumatoria de fuerzas, tanto en el eje X como en el eje Y. Así que diremos sumatoria de fuerzas en el eje X, todas las que se encuentran en el eje X, que son F2 coseno de 53, así que ya del mismo modo también le hemos dado aquí el valor del coseno. Se va a multiplicar, este valor se va a multiplicar por el coseno de 53, entonces vamos a decir que 5,4 por 10 a la menos 3 newtons va a multiplicarse por el coseno de 53, que en este caso es 3 quintos. 3 quintos. Y también puesto como vector unitario, que es I, más el F3, tenemos
tenemos el valor del F3, que es 9 por 10 a la menos 3 newtons también. Y bueno, todo esto nos queda en un total de 13,32 por 10 a la menos 3 newtons. Ok, ahora sumatoria de fuerzas en el eje Y, todas las que se encuentran en el eje Y, y vemos que el 1 va hacia arriba y es positivo. Entonces el 1 es 11,8 por 10 a la menos 3 newtons, menos, porque el F2 seno de 53 va hacia abajo, entonces sería el F2 5,4 por 10 a la menos 3 newtons, multiplicado por el seno de 53, que es 4/5. También como vector unitario, J, para que la suma se nos sea bien fácil, ¿no? Bien. Ahora, aquí le vamos a dar un ya bien de esta forma. Entonces esto nos sale un total de 8,56 por 10 a la menos 3 newtons. ¿Ok? Bueno, ya tenemos en el eje Y y en el eje X. Ahora simplemente vamos a sacar la resultante, la fuerza resultante como módulo. Vamos a decir que es igual a la raíz del cuadrado de los catetos, o bueno, de los lados en el eje X y Y, que esto es igual a 13,32 por 10 a la menos 3 al cuadrado, más 8,56 por 10 a la menos 3 al cuadrado también. Es así que la fuerza resultante nos va a dar un total de 15,83 por 10 a la menos 3 newtons. Ok, esta vendría a ser la respuesta para la segunda pregunta. Y bueno, entonces el ejercicio estaría desarrollado. Gracias.